Damos gracias a Dios, estimados hermanos. Les vamos a invitar para que tomen su Biblia y vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 36, que dice de la siguiente manera: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para esto se requiere orar a Dios, porque esta cita bíblica de San Juan 8:36 es una realidad. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, un tema interesante, un tema, Señor, que se necesita atender, un problema que se necesita atender. Señor, muchas gracias, Padre, cuando creo que me escuchas y serás de grande bendición como siempre. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si gustan y pueden tomar asiento, háganlo. Vamos a escuchar este mensaje que tiene como tema: en Cristo puedo ser libre de la depresión. Vaya tema. Eran temas que nosotros casi no tomábamos, abordábamos en las cátedras sagradas, pero hoy es un problema latente, existente. Pero tenemos de Dios una gran respuesta: que si el Hijo os libertare de cualquier cosa que la persona esté atada, esté, ¿verdad?, dañada, en Cristo, dice la palabra, seremos verdaderamente libres. Y si es la depresión, también Cristo tiene poder para romper toda clase de situaciones contrarias a la salud de las personas. Por eso es un tema muy interesante. En Cristo puedo ser libre de la depresión. Puedo ser libre. ¿Qué es depresión? Vamos a ver. La depresión es esto: es un trastorno mental frecuente. Este problema va al cerebro, va a la mente de la persona, y miren, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Asombrosamente es un problema que lo padecen millones de personas en la tierra. Mire, la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de muertes, ¿sí? Vea el problema. La depresión se dice que afecta más a las mujeres que a los hombres. En el peor de los casos, la depresión puede y está llevando al suicidio. Sí, esto es terrible. Esto que está ocasionando problemas, hay que atenderlo. Hay que atenderlo inmediatamente. Y por eso el tema, la necesidad del tema, la necesidad que se tiene también en las iglesias, se está padeciendo cosas como estas. Hermanos, puede convertirse en un problema de salud serio, Hay que considerarlo. Quien padece de depresión, está iniciándose en esta situación de depresión, es un problema serio. Tiene que atenderlo inmediatamente. Y en su momento veremos cómo se puede atender. Pero vea, necesitamos ver la problemática, el problema, el fenómeno emocional que está en todo el mundo. Mire, puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando este es de larga duración, es de intensidad también moderado, cuando es grave y puede causar gran sufrimiento. Entonces, quien padece esta situación, de verdad, atiéndanse, pero veremos por la palabra cómo. Hermanos,
cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y todo comenzó con este problema. La depresión puede llevar al suicidio. 800,000 personas se suicidan cada año. Es alarmante, ¿no les parece? Es sumamente preocupante. En todos los países el suicidio, esta situación, no se puede tapar esta situación con un dedo cuando existe un problema grave. Mire, el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de las personas que tienen 19 a 29 años de edad. Vean cómo está sucediéndole a los jóvenes. Si nos damos cuenta, la carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento, va aumentando. Esto no está bajando. Con la pandemia se han disparado trastornos mentales, emocionales. Ha habido más depresión, más ansiedad, más tristeza, miedo. Ha sido terrible la pandemia. No solamente ha dañado físicamente, económicamente, también ha dañado emocionalmente a las personas, pues esta carga mundial de depresión aumentó en este tiempo con un acelerado crecimiento. Esto es tremendo, hermanos. Mire, algunos dicen, pero ¿cómo sé que estoy deprimido, hermano? Yo voy al templo, pero algo me está sucediendo extraño, algo me está pasando. Bueno, se dice que algunos hay síntomas, hay tipos y síntomas. Por ejemplo, hay un estado de ánimo deprimido, hay pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y reducción de la energía que produce una disminución de las actividades normales. Cuando algo esté pasando así, de verdad, vea que hay algo serio que atender. Por ejemplo, muchas personas, en la siguiente gráfica, muchas personas con depresión también padecen los ciertos síntomas, y son estas síntomas de ansiedad. Eso de que estoy en una situación nerviosa, no con el sueño se altera, tengo alteración de sueño, alteraciones de apetito, de repente dejo de comer, pero de repente como mucho. Algo está diciéndonos, poniéndonos semáforos en color naranja, precaución, está entrando en etapas de depresión. Y estos son los síntomas: sentimiento de culpa. Fíjese, sentimiento de culpa, ¿sí? Baja autoestima, dificultades de concentración, y algunos síntomas no tienen explicación médica. Y esa, la que digo, la última, tiene que ver con que el enemigo de nuestras almas también se aprovecha un momento así para comenzar a dañar espiritualmente y comenzar a oprimir a la persona y provocarle la muerte y el suicidio. Esto, lo que los médicos no explican, este síntoma que no tiene explicación médica, nosotros podemos ver que es cierto. El enemigo aprovecha, cual león rugiente, anda en derredor nuestro buscando a quien devore, ¿sí? Entonces, con esta situación que se está viviendo, ha habido mucho sentimiento de culpa. Las personas se sienten culpables por las muertes de sus familiares. Dicen, si yo lo hubiera llevado al hospital, no hubiera muerto. Pero también escuchamos lo otro: ¿para qué lo llevé al hospital? Si no lo hubiera yo llevado, de seguro estuviera vivo entre nosotros, en casa se hubiera recuperado. Y estas cosas crecen, la situación es alarmante. Y lo último, síntomas sin explicación médica.
algo está sucediendo en el campo espiritual, en la parte espiritual de la persona. Ya no es algo que se pueda ver como enfermedad, sino también se puede ver como una opresión diabólica, que el enemigo se está aprovechando de estas situaciones para atormentar más a las personas y provocarle el suicidio. Hay que atender seriamente este problema. Las personas con episodios de depresivos leves, que no tienen mucho problema, pero sienten algo leve en depresión, tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades normales, sociales, laborales o habituales, aunque probablemente no la suspendan completamente, pero se sienten algo extraño, raro, cansados. Pero hay otro problema: cuando ya esto entró en una etapa, un cuadro depresivo fuerte y grave, es muy importante que el paciente pueda atenderse, busque ayuda, y no hay ayuda mejor de verdad que Dios, su palabra, su espíritu, su amor, su perdón. Sí, esa es una de las cosas que el hombre no lo ha visto bien así, pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que si el Hijo nos liberta de estas cosas, seremos verdaderamente libres, sin necesidad de acumular cientos de pastillas, de tratamientos depresivos. En Cristo está la mejor medicina. La sangre de Cristo nos limpia de todas cosas de esta naturaleza. Bien, hermanos, ahora, cuando hay un cuadro depresivo grave, es muy importante que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas, si no es con grandes limitaciones, porque si él se aísla, se va a esconder, se mantiene en soledad, el cuadro depresivo que padece va a aumentar. Te necesita realizar actividades, necesita leer la Biblia, necesita ir al templo. No deje de asistir al templo, haga actividades cotidianas, porque si las deja de hacer, el cuadro depresivo que es grave en la persona puede aumentar aceleradamente. También se conoce, ¿verdad?, que la depresión es aquel también trastorno afectivo, el bipolar. Este tipo de depresión consiste característicamente en episodios como maníacos y depresivos, y a veces se separan por intervalos con un estado de ánimo normal, pero en otro intervalo se ve un estado de ánimo totalmente decaído. Ese es un trastorno afectivo bipolar. Hay que tener también en cuenta este problema existente. Mire, la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, factores psicológicos y factores biológicos. Estos tres campos puede ser donde el individuo ha tenido ciertos complejos, es decir, dentro de la sociedad, él mismo y también su cuerpo, algo biológico, algo psicológico y algo social. Tómenlo en cuenta, considérenlo, que la depresión puede generar más estrés, más disfunciones y empeorar la situación vital de la persona afectada. Por eso dije, la depresión es un problema serio. No lo vea como algo común, no, es en serio, es un problema serio. Así que puede generar estrés. La gente está muy cansada, y con este problema que estamos enfrentando se sienten más cansados, más agotados. El miedo, la zozobra y cuántos estilos de ansiedad se pueden estar padeciendo, y la disfunción de seres queridos ha traído también
ha empeorado la situación vital de la persona que está afectada. Se necesita con urgencia atender a la persona que tiene esta clase de problemas. Mire, hermano, hay un fuerte aumento de los casos de depresión, y lo dije hace un rato, por la pandemia de COVID-19. Eso es totalmente cierto. Se manejan temas en las radios, en las televisiones, en programas sociales, programas de beneficios. Muchos problemas ha causado la pandemia. La combinación de la crisis sanitaria y la crisis económica triplificaron los pacientes con graves consecuencias en su salud mental. Y acuérdese que la depresión tiene que ver con la salud mental, ¿sí? La mente juega un papel importante en esta situación. Miren, según un estudio de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, el crecimiento de síntomas como pérdida de interés en las actividades o ideas, ¿sí?, aumentó día tras día. Se entiende que este evento traumático depresivo masivo es peor que lo que aquellas personas que sufrieron los atentados del 11 de septiembre o el huracán Katrina. La depresión es peor que eso, ¿sí? Está generando demasiada enfermedad emocional también. Un estudio alertó sobre la segunda pandemia que sucede en nuestro vecino país a consecuencia del COVID-19. Se dice que se han triplicado los síntomas de depresión. Los norteamericanos están pasando momentos depresivos, los mexicanos están pasando momentos de dificultad, ¿sí? Pero ¿qué del pueblo cristiano? Se ha escuchado que también ha afectado muchísimo, pues algunas iglesias, algunos templos todavía no tienen en su mayoría la congregación tal cual eran. Ha habido una disminución notable de las congregaciones cristianas. Mientras que en el hemisferio norte, la inminencia del otoño se dice que puede reavivar la situación de la pandemia, ¿sí? Y algo advirtió la universidad, que en realidad está ocurriendo una segunda pandemia y se han triplicado los síntomas de depresión, ¿sí? Los traumas masivos aumentan la depresión, para encontrarse con una sorpresa. Los efectos del coronavirus en la salud mental de los norteamericanos son más graves, dije hace un rato, que las que sufrieron en aquellos ataques del 11 de septiembre, ¿sí? Recuerde, la depresión es una enfermedad clínica severa. Así lo ven los médicos. Es severa, es fuerte, es algo que puede vencer a cualquier persona, ¿sí? Es más que sentirse triste por algunos días, es más que eso, es más que una tristeza, es más que una melancolía. Esos sentimientos no desaparecen, persisten e interfieren en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Los síntomas pueden incluir, mire, sentirse triste o vacío. Triste, demasiado triste. Ahora piensen en la persona aquella que perdió a sus padres en esta pandemia, aquel que perdió a toda su familia en esta pandemia, aquel que perdió a su ser querido en esta pandemia. ¿Cómo está la situación actual? Se sienten tristes, vacíos. No vale la pena vivir. Lo que más amaba lo he perdido.
¿Para qué sigo así? Y este trastorno mental y esta enfermedad clínica severa de la depresión comienza a crecer, va a un aumento, no disminuye. Quisiéramos decir otras cosas, pero quien padece depresión, si comenzó a padecerla, va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Y mire lo que siente: pérdida de interés en sus actividades favoritas. Si algo tenía que hacer algo que le atraía muchísimo, ya no le atrae. Aquellas actividades que eran favoritas para él, no las realiza. Ha perdido interés, ya no las hace. E inclusive le gustaba jugar. Vamos a jugar. Le gustaba leer, lee un libro. Le gustaba pintar, le gustaba hacer cosas muy sanas. Ya perdió interés. Esto no es otra cosa más que un síntoma de aquello que se llama depresión. Anoten, vean y examinen si no están entrados o entrando en grados depresivos. Mire, también hay un aumento o pérdida del apetito. Aunque ya lo repetí hace un rato, lo quiero volver a repetir. También no poder dormir, ¿sí?, o dormir demasiado. Mucha gente, yo me comuniqué con un farmacéutico de unas farmacias y él me dijo: ¿cómo estoy vendiendo antidepresivos? ¿Cómo vendo pastillas para dormir? Pero se me acaba demasiado. Eso sucede, eso es una realidad. La gente no puede dormir, ¿sí?, o está durmiendo demasiado. Son las 11 y no se levanta. Son las 12 y sigue durmiendo. No tiene hambre, no tiene deseos de realizar actividades que eran sus actividades favoritas. Hay que tener mucha precaución y mucha atención cuando esto esté pasando. Sentirse muy cansado, como que trabajó mucho, ¿sí?, demasiado, se siente agotado. Y no es por falta de alimentación, es una persona muy sana en su alimentación, pero se siente cansado, agotado, sin ánimo, ¿sí? Todo esto es una fuerte tendencia que la persona que está así es que ha entrado en etapas depresivas. Mire, sentirse sin esperanza, que ya no tiene salida. Siempre anda irritable, de mal humor. Todo le molesta, todo le cae mal. Inclusive llega a apoderarse en su corazón hasta cierto odio hacia personas terceras que ni conoce. Anda irritable, anda ansioso, piensa que en cualquier momento se va a morir, piensa que en cualquier momento un accidente le va a ocurrir, anda ansioso acerca de su situación futura e inclusive se siente culpable. Miren, hermanos, también algo más: dolores continuos de cabeza, calambres o problemas digestivos. Ya no hace, ¿verdad?, muy bien efecto lo que come, sus aparatos digestivos no hacen el trabajo correcto y siempre tiene evacuaciones continuas. Se enferma del estómago. ¿Qué comí? No sé, ¿qué comiste? Es por lo mismo, ¿sí? Es por el mismo cuadro que padece depresivo. También otras cosas muy peligrosas: ideas de muerte, ideas de suicidio. Está pensando cómo quitarse la vida. Ha planeado su muerte. Ha visto de dónde se va a tirar. En casa ha planeado la forma en que se va a quitar la vida. Ha visto y ha calculado el artefacto asesino que va a emplear, y lo ha probado y dice: este me puede quitar la vida.
¿sí? Es un cuadro totalmente alarmante. ¿Sí? La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Mire, la depresión puede comenzar a cualquier edad, pero suele empezar en la juventud y en adultos jóvenes. Por eso, atienda a su joven, vea a su joven, ore por su joven, ayune por su joven, porque están padeciendo este problema mundial. Ahora, en muchos más, como en las mujeres también pueden tener depresión, aquella depresión posparto, es decir, después de dar a luz. Algunas personas tienen un trastorno afectivo estacional en el invierno, ¿sí? Cuando todo esto, en esta etapa también la gente es depresiva. La depresión es una parte del trastorno bipolar. Existen tratamientos eficaces para la depresión, incluyendo antidepresivos, terapia de conversación o ambos a la vez. Sí lo existen, pero nuestro propósito no es darte a conocer un antidepresivo. Nuestro propósito es darte a conocer que alguien puede ayudarte no solamente a vencer la depresión, sino a vencer toda clase de problema que tienes. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo tiene todo. En Él existe una ayuda en todo, ¿sí? Para que no caigas en estos trastornos mentales como la depresión. Solo Cristo hace al hombre feliz, y Él está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a darte las herramientas, todo lo que tú necesitas para abandonar esa área de vida, esa situación lamentable, ese cuadro depresivo. Entonces, escúchame con atención, porque quiero presentarte algo muy importante que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Quiero que vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a comenzar leyendo el versículo 11 de Efesios 6. Esto te va a ayudar, porque lo que Dios nos está dando es algo sumamente interesante. ¿Te interesa, estimado amigo? Estimado hermano, escucha. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no solamente vas a ser un vencedor de la depresión, vas a ser un vencedor de todo lo malo, de todo lo que te daña, de todo lo que te está ocasionando problemas. Mire, cuando el apóstol Pablo, un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió acerca algo de la armadura de Dios. Fíjese, la armadura que te da Dios, ¿sí? Y no solamente vencerás un cuadro depresivo, vas a vencer cuadros más fuertes aún todavía. Pero necesitas ponerte esa armadura. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Qué es? La armadura de Dios es un armamento, o son armas espirituales. Es como un vestido espiritual, no material. Esto con el fin de estar preparados para situaciones depresivas, para batallas, para problemas, para situaciones en que debemos de obtener la victoria en contra de las acechanzas del mal, las acechanzas de Satanás o otro enemigo espiritual. Entonces, ¿qué necesita? Dice el apóstol Pablo: vestíos, ¿sí? Vestíos, porque la armadura de Dios
¿sí? Son como los fundamentos más poderosos de protección en el Evangelio y están colocados a mi disposición, a tu disposición. Esto lo podemos obtener todos aquellos que corramos a Dios y nos vistamos de la armadura de Dios para poder soportar no solamente cuadros depresivos, sino otra clase de problemas más. Acuérdese, la armadura de Dios son los fundamentos más poderosos de protección en el Evangelio y están colocados para que tú los uses, para que sean tuyos. Por eso, cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos vestimos con las armas de luz del Señor Jesucristo, según Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13, que voy a dar lectura juntamente contigo. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Fíjate lo que dice: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso en la carne y sus deseos. ¿Te das cuenta la bendición que tenemos cuando nos vestimos de las armas de luz que el Señor Jesús nos da también? Cuando nos vestimos de Cristo, salimos del ambiente o salimos del ámbito de la carne, donde somos vulnerables a los ataques. Mientras andemos en esta debilidad de la carne, seremos vulnerables a todo ataque, inclusive estrés, depresión, ansiedad. No tenemos la fortaleza de Dios porque no tenemos la armadura, porque andamos descuidados, andamos según la carne. Por eso los que caen en cuadros depresivos, su andar era ese. Pero cuando nos vestimos de Cristo, salimos del ámbito de la carne, ¿verdad? Y ahora, hermanos, Satanás no podrá atacarnos. La depresión tiene que sujetarse y tiene que no llegar a nosotros. Hermanos, en la medida que nos vistamos de Cristo, el malo o el mal no puede tocarnos. Imagínense lo que Dios nos está dando en este tiempo. Ponte la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, dice la palabra del Señor, para que puedas resistir, estar firmes contra los ataques y las acechanzas del diablo, ¿sí? Y comenzamos a vestirnos y comenzamos a darles las piezas que necesitamos usar todos y ponernos la armadura de Dios, y veamos lo que va a suceder. Mire, el versículo 14 dice así: dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Pero el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Amén, toda la armadura de Dios, que no nos quedemos sin esa armadura en estos tiempos de pandemia, en tiempos donde la depresión ha ido en aumento. La Biblia dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Eso recomienda la palabra del Señor. Y vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Ustedes creen que podemos caer en cuadros depresivos? Mi pregunta. ¿Ustedes creen que podemos caer en cuadros de suicidio? ¿En cuadros así de miedo, de terror? La armadura de Dios nos da firmeza. La armadura de Dios nos da victoria. La armadura de Dios nos da fortaleza. La armadura de Dios nos da ánimo para seguir adelante, a pesar de que ya murieron 2.5 millones de personas en el mundo por la pandemia. Y el continente americano ha sido severamente golpeado por esta situación. Por eso
la palabra del Señor nos invita a ponernos toda la armadura de Dios y comenzamos a ver los elementos en el versículo 14, que es: ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Y qué es eso, hermano? Bueno, el apóstol Pablo, cuando comenzó a hablar de la armadura, puso de ejemplo un soldado romano, un soldado que siempre estaba en continuas batallas, los romanos. La protección, todo lo que el soldado llevaba, el apóstol Pablo tomó como una ilustración para darnos a entender verdades esenciales dentro del cristianismo que debemos de saber. Y ceñidos vuestros lomos de verdad, es decir, ponte el cinturón. Eso es una de las partes que menciona la armadura. Esto sería el cinturón que llevaban los soldados. Era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba el soporte al cuerpo. Este cinturón tomaba cierta fuerza de la persona, porque bien con ese cinturón se sentían seguros, porque les daba cierta seguridad al usarlos. De esta misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Es decir, ceñidos vuestros lomos de verdad, debemos de caminar siempre en la verdad. No debemos de caminar en la falsedad, porque seremos presa de cualquier situación como la depresión. El cristiano, el hombre que anda en la verdad, goza de la verdad, lo santifica la verdad. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos. Sin embargo, el cinturón, es decir, esa vida de verdad, caminar en la verdad, debemos de permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo usar el cinturón? Bueno, póngaselo. Es decir, llene su mente y su corazón con la verdad de la palabra de Dios. En tiempos como hoy, la palabra de Dios ha sido de vital importancia en tiempos como hoy, y la palabra del Señor ha sido lumbrera en nuestro camino. Gloria al Señor. Debemos de permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios. Y aunque haya muerto un hijo de Dios, ese hijo de Dios solamente se despidió de nosotros, se adelantó a nosotros porque fue con su Salvador. Amén. Esta es la verdad. Eso debe ser nuestra firmeza en los que han muerto por la pandemia, por la permisión de Dios, hermanos. Nadie muere si Dios no lo permite. Bajo la voluntad de Dios, así sucedió, y será también en nosotros ejercida en su tiempo esa voluntad. Así que llene su mente y su corazón con la verdad que es la palabra de Dios. Viva una vida íntegra y sea veraz. ¿Se da cuenta que viviendo una vida íntegra y siendo veraces, ¿sí?, en acciones y palabras, como dice el Salmo 101:7, dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Nadie que practique la mentira se puede afirmar en las cosas de Dios. Por eso, enemigos depresivos pueden apoderarse aquellos que no son íntegros, pero aquellos que son íntegros, Dios es su protector también, ¿verdad? Entonces, hermanos, como dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, y no tenemos que vivir así. Tenemos que vivir impregnados, caminando siempre en la verdad. Eso es una de las armas espirituales que el apóstol Pablo nos hace ver. Mire, el que habla mentiras
abre una puerta al mal. La depresión entraría fácilmente en él, ¿sí? Fácilmente lo dañaría. Acuérdese que los mentirosos, su parte final será un lugar muy desastroso, según Apocalipsis 21:8. Recuerde que el cinturón le daba fuerza a toda la armadura. Sin cinturón podía caerse la armadura. Si no practicamos la verdad, ¿de qué nos sirve todo lo demás si somos falsos? ¿Ya vio? Ahora vamos al siguiente elemento que dice allí: y vestidos de la cota de justicia. Mire, la cota de justicia, como vemos ahí esta imagen, ¿sí? La vimos aquí. Y hermanos, lo que conoceríamos actualmente como ¿qué? Un chaleco antibalas, ¿sí? ¿Y para qué sirve una chaleco de estos? Para no ser dañados los órganos vitales del cuerpo, el corazón, el hígado y otros elementos más del cuerpo. Mire, esta coraza o esta cota de justicia iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Dije hace un rato, como el corazón, el hígado, el páncreas, etc. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por eso el soldado debía cubrirse bien sus órganos vitales. Cuando entraba una espada no podían, porque la cota de justicia, ¿verdad?, le protegía. Mire, vamos a verlo espiritualmente. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia, la hemos ganado por Cristo. Pero ¿cómo usar esta coraza o la cota de justicia? Una de las cosas, recordemos y recuerde su identidad en Cristo. No creas a las acusaciones del enemigo, que lo que trata de dañar son tus emociones, es tu corazón, es alimentar de odio tu corazón, es amargar tu corazón. Por eso necesitas proteger tus sentimientos, ¿sí? Acuérdate que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Hay problemas, sentimientos como estas, y lo repito. Si hubiera llevado a mi familiar al hospital, no hubiera muerto de COVID-19. ¿Por qué llevé a mi familiar al hospital? De seguro no hubiera muerto. Imagínense la problemática de los sentimientos. Una cosa, no le creas al enemigo, ¿sí? Cuando trae a tu mente estas clases de recuerdos o pecados o situaciones del pasado, ¿sí? Tampoco creas cuando te dice que no podrás vencer la depresión si ya estás en ella. Que no te dañe, que no hiera esos sentimientos, porque allí tu corazón juega un punto muy importante, un papel muy importante dentro de esta batalla. Protege tu corazón, protege tu vida. No hagas que se te hieran tus sentimientos. Tú tienes una identidad con Cristo. Sí, amén. Y si alguno está en Cristo, es una criatura hermosa, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ten cuidado. ¿Sí? Necesitas eso, la justicia de Dios en tu corazón, porque la justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo. Pues la justicia está siempre latente sobre nuestras vidas, y aunque a través de su palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz somos justificados y tenidos por justos ante Dios por su gracia, que no siga hiriéndose tu corazón. Ponte la cota de justicia y en Cristo serás más que vencedor. No le creas a las artimañas y los pensamientos malos. Vamos a seguir caminando y vamos a ver ahora acerca del versículo 15, que dice: y calzados
los pies con el apresto del evangelio de paz. Mire, los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos punzantes, cortantes o trampas para hacernos caer y que no avancemos. Y la gente que padece la depresión ya no avanzó. Fue cortado, hay trampas, hay objetos cortantes y entonces ya no caminó, se estacionó, se quedó allí. No debe de hacerlo. Mire, su meta del enemigo es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. ¿Sí? Y tenemos que calzar los pies con el evangelio del Señor y que nuestras actividades diarias se desarrollen sanamente. Ahora que todo el mundo se aisló, ¿verdad? La gente ya no proclamó la palabra, porque también la gente que proclama se cuida y la gente que recibe un mensaje también se cuida, porque hoy más que nunca se ve esto de la sana distancia. Sin embargo, con esta pandemia el enemigo ha impedido que se proclame abiertamente el evangelio como antes. Acuérdese que el enemigo puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad y depresión. ¿Sí? Ahora, debemos de estar firmes, caminar y ganar terreno en la vida espiritual. Amén. Debemos de tener eso. Camine diariamente con Jesús y su espíritu se va a fortalecer. Camine diariamente con Jesús. Gloria al Señor. Y mire, la depresión no hará mella en usted. Y si lo padece y lo está padeciendo, en Cristo somos victoriosos. ¿Sí? Por eso camine diariamente con Jesús y fortalezca su espíritu diariamente. Porque yo creo que todos los individuos, para caminar siempre nos ponemos zapatos. Siempre nuestros pies son calzados con algún zapato. Entonces esto sería así, hermanos. No deje que las trampas del enemigo impidan su avance y efectividad. ¿Sí? Vaya al templo, encamínese al templo, diríjase al templo, tome a su familia y vamos en el nombre del Señor Jesús. Rompa toda clase de impedimento, porque el quedarnos en casa tampoco nada aprovecha. ¿Sí? Por eso afírmate en el Señor y camina con valor, llevando siempre el mensaje del evangelio de paz. Si te encuentras en un camino de vidrios y piedras dificultosas, además, si estás descalzo, entonces no avanzarás. Y las personas que sufren y padecen este problema están descalzas, no se revistieron, no se calzaron a tiempo, y los que estaban calzados sus pies con el evangelio, se sufrió, se luchó, pero gracias a Dios se pudo obtener la victoria. ¿Sí? Si alguno todavía está descalzo y no ha tomado el evangelio en serio, es como estar descalzo. ¿Sí? Tome el evangelio como se debe de tomar y vístase y póngase ese calzado. Hermanos, tenemos otra lámina y vamos a ver el siguiente elemento que dice: sobre todo, tomando el escudo de la fe. ¿Sí? Otra arma de la armadura de Dios, otro elemento más de la armadura de Dios es el escudo de la fe. ¿Sí? El escudo de la fe al que se refiere era uno grande
que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. ¿Sí? Era grande, era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas con fuego. Y los escudos que tenían cuero, el cuero actuaba como un aislante protector. ¿Sí? Entonces fíjese lo que los soldados romanos hacían. ¿Sí? Eran inteligentes. Con el escudo de la fe, ahora nosotros podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. Y con fuego, para quemarnos, para que nos estemos quemando, flechas malignas que el enemigo arroja contra nosotros, contra las familias, contra usted, contra su joven, contra su señorita. ¿Sí? Es tiempo de tomar la armadura de Dios. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. ¿Sí? Y una de las flechas que ha disparado el maligno contra la sociedad es la depresión. Y muchos los ha dañado y otros se han quitado la vida. Acuérdese que son 800,000 personas que mueren por suicidio. ¿Sí? El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda, es miedo. ¿Sí? Nos incita muchas veces a tener miedo, a dudar del poder de Dios. ¿Sí? Y esto puede acarrear desaliento, puede acarrear depresión, puede acarrear ansiedad, y poco a poco va minando el corazón del hombre hasta ponerlo en un estado de tristeza que es camino a la depresión. Sus dardos son malignos, son fuertes, son con mucha hazaña. Por eso Dios se preocupó por nosotros, y pongámonos ese escudo de la fe. Es decir, alimenta tu fe leyendo la palabra de Dios. Alimenta tu fe yendo al templo a escuchar el mensaje de la palabra. Alimenta tu fe ayunando. Alimenta tu fe escuchando testimonios del poder de Dios. Alimenta tu fe, ¿sí?, alabando su santo nombre. Y de esta forma tú te estás protegiendo. Y aunque el maligno arroje flechas de fuego, te proteges cuando confías en el poder de Dios, cuando tienes fe en Dios, cuando tienes plena confianza en Dios. Te proteges tú y proteges también a tu familia. ¿Sí? Llena tu mente de la voluntad acerca de Él y sobre quién eres en Él, para que cuando lleguen las dudas como dardos de fuego encendidas, se apaguen y no hagan ningún efecto en tu persona. Por eso los soldados romanos, sus escudos tenían cuero, porque servían como aislantes para apagar los dardos encendidos. ¿Sí? Así que cualquier dardo encendido, cuando tú tengas confianza y tienes confianza en Dios, no hará efecto en ti, porque confías plenamente en el poder de su palabra, en el poder de su sangre, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del ayuno y en el poder de la oración. Y cualquier dardo se apaga, aunque el dardo se llame depresión. También debes de usar lo que dice el versículo 17, y dice: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vayamos al primer punto: el yelmo de salud. Los soldados romanos usaban un casco fuerte de acero, ¿sí? Y con este casco se protegían la cabeza. Cuando tú te proteges tu mente, ¿sí?, cuando tú proteges tu mente, y hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados con esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud.
No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes pensamientos depresivos, pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad, pensamientos de muerte, pensamientos negativos. No, protege tu mente con el casco de la salvación, ¿sí? Porque dice el yelmo de salud. Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Nadie puede quitarte la salvación que Jesús te ha dado. Y si no eres salvo, sálvate ahora mismo. Como dice el Salmo, Jehová, te rogamos que nos hagas prosperar ahora, que salves ahora. Los pensamientos son poderosos, tienen capacidad creativa, ¿sí? Según Proverbios 23, 7. Vamos a dar lectura a Proverbios 23, 7. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así, dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y vivirá, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Recuerda que los pensamientos son poderosos, tienen capacidad de crear cosas que no existen, ¿sí? Así que la gente que se deprimió, muchas veces se deprimió pensando que existía algo que nunca existió, ¿sí? ¿Cómo está el tiempo de hoy? Rápidamente, estoy enfermo de esto, ya me enfermé, ya me contagié, ya me voy a morir. Los pensamientos juegan un papel muy importante en este tiempo. Las personas se pueden despertar con pensamientos negativos. Las personas pueden despertarse con pensamientos tristes y también con pensamientos deprimentes. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Para eso se requiere una operación poderosa del Espíritu Santo, el cual puede renovarnos nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Si luchas contra el pensamiento negativo, es importante que te enfrentes con el hecho de que tu vida no cambiará hasta que tus pensamientos cambien. Escucha bien, muchas veces tu vida va a cambiar a partir de que tus pensamientos cambien. Deja de pensar que te vas a morir. Deja de pensar cómo te vas a suicidar. Deja de pensar negativamente. Piensa de otra forma. Pero si no puedes, es importante que le pidas al Espíritu Santo que venga a renovar tu mente. Y la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Hay poder para ser una persona feliz y sana de estas cosas. Piensa en positivo, como dice Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, ¿qué dice? En esto piensen. Piensa de una forma positiva. Piensa en las cosas que nos edifican, no en las cosas que te derriban. La Biblia nos manda a pensar bien. Que pensemos en cosas honestas, que pensemos en cosas verdaderas, que pensemos en cosas justas, en cosas puras, en cosas amables, en cosas que son de buen nombre, en cosas que son poderosas. Gloria al Señor. Piensa positivamente, ¿sí? Con el yelmo de salud. Cuando Cristo te salva, también te limpia el cerebro. Y cuídate con el yelmo, con el casco. Tú protégete de esos malos pensamientos. Cuando el diablo está controlando a una persona, lo controla a través de sus pensamientos, ¿sabías? Cuando el diablo está controlando a una persona, lo está haciendo a través de sus pensamientos. Pensar y pensar lo hacemos constantemente todos los días.
Miles de ideas se cruzan por nuestra mente, tanto que los estudios científicos han determinado que podemos llegar a tener 60,000 pensamientos al día, pero se dice que la gran mayoría son pensamientos negativos. Muchos de ellos se refieren a hechos pasados y estos influyen mucho en nuestro estado emocional. La gente ya con problemas depresivos se puso a pensar y a pensar y a pensar. Y al final pueden determinar nuestro comportamiento. Los pensamientos son es lo más íntimo y personal que tiene cada individuo, hermanos, ¿sí? En psicología, el pensamiento se define como una forma de dirigir y planear lo que después se traduce en una actuación concreta. También dedica tiempo a esos pensamientos negativos y analizarlos. Hay que analizarlos, porque nosotros y solo nosotros somos dueños de sí mismos. Somos dueños de nuestros propios pensamientos, buenos o malos. Llénate de Dios, llénate de Dios. Busca que tu alma sea salva, ¿sí? Y constantemente cubre tus pensamientos. Ahora, qué importante es lo que vamos a aprender. El versículo 17 dice que también tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuánta armadura tenemos y cuántos fracasos se ha padecido? ¿Por qué? Porque no se toma toda la armadura de Dios sencillamente. Esta es la única arma de ataque, defensiva. Los otros elementos es para defendernos, pero esta es ofensiva. Esta ataca. ¿Con qué? La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al siniestro, al enemigo o al problema. Con la palabra de Dios hacemos frente a los ataques del enemigo y le atacamos con la verdad. Alabado sea Dios. Jesús se confrontó con Satanás en su ministerio terrenal. Según San Mateo capítulo 4, el Señor luchó con este ser infernal, ¿sí? Y ahí en San Mateo 4, 7 al 11 le dice así. Satanás le dice, fíjese cómo ataca a Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está es la espada del Espíritu. Luego, otro ataque más. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Fíjense. Y ante esta clase de tentación hay que sacar la espada del Espíritu. Y dice el Señor, y dícele: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez la espada del Espíritu. Pero el diablo siempre anda atacando al Hijo de Dios. Y luego dice, el diablo entonces le dejó, ¿sí? Y hermanos, volvió a atacar Satanás y Cristo volvió a tomar la espada del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Con la palabra de Dios hacemos frente a los ataques del enemigo y le atacamos con la verdad escrita, ¿sí? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice que es? La palabra de Dios es esto, según Hebreos 4:12. ¿Por qué tiene tanto poder la palabra de Dios? Porque veamos lo que dice la palabra del Señor. Claramente dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, lo dice con claridad: porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué gloriosa es la bendita palabra de Dios. Con esta palabra, hermanos, se vencen muchos y terribles enemigos. Así que úsela. Con la palabra de Dios combatimos los malos pensamientos, las dudas, las enseñanzas falsas, ¿sí? ¿Cómo usar la palabra o la espada del Espíritu? Estudie la Biblia, memorice textos de la palabra del Señor, combata las mentiras con la verdad, guarde la palabra de Dios en su corazón y viva una vida acorde a ella, ¿sí? Viva una vida acorde a ella, hermanos, y de esta forma, ya bien armado con la armadura de Dios, ¿sí? Ahora dígame, ¿podremos vencer la depresión? ¿Podemos vencer el estrés? ¿Podemos vencer la ansiedad? Podemos vencer hasta el mismo diablo en Cristo, aleluya, ¿sí? Y cualquier enemigo espiritual que haya, con esta armadura se vencen esos 5 enemigos terribles que el apóstol Pablo dijo: principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Y ahora imagínense, bien armado, como dicen los jóvenes, hasta los dientes, ¿no? Bien armado. Ahora imagínense este soldado bien armado y en oración, practicando la oración. Vemos la imagen allí, así como dice: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Bien armado y postrado en oración, pregunto, ¿habrá bendición? ¿Habrá más que bendición? ¿Habrá una vida abundante, una vida de victoria, una vida de grandes conquistas, de grandes bendiciones? Por eso la pregunta sería para todos aquellos que han caído en la depresión: ¿puede Cristo ayudarte? ¿Puede el Señor romper tus cadenas depresivas? Sí, ¿verdad? Porque Él tiene autoridad para hacerlo. Y ahora, ¿estás entrando en un cuadro depresivo? Ármate, ponte la armadura de Dios, ¿sí? Ponte esta armadura y serás un vencedor. Este momento ha llegado a su final y gracias damos a Dios. Que esta palabra te edifique. Compártela a tus amigos, comparte a toda aquella persona que entró en cuadros depresivos. Vamos a orar por ti. Cierra tus ojos, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día. Señor, te agradecemos en esta hora que nos hayas dado la oportunidad de exponer tu palabra, Señor, y un tema sumamente preocupante a nivel mundial como es la depresión. Pero tu palabra nos ha aconsejado y nos ha dado muchas cosas importantes. Señor, si alguno está en un cuadro depresivo grave, Señor, visítalo y hazlo libre. Si alguno entró en algún cuadro, está entrando en cuadros depresivos, sácalo de allí, Señor, y que se llene de Dios y se ponga la armadura de Dios. Señor, muchas gracias por todo, Padre. Esta enseñanza ha llegado a su final. Muchas gracias. Y Señor, nos despedimos en esta transmisión. Gracias por todo, te lo agradecemos. Que la gracia de Cristo, el amor tuyo, Padre eterno, y la comunión y participación gloriosa con tu Espíritu Santo sea para siempre. Amén. Que Dios te bendiga y nos dará mucho gusto que testifiques que fuiste libre de la depresión. Dios te bendiga.
sublime, santo y eterno, todopoderoso, majestuoso Rey. A ti sea la gloria, a ti sea